Perfecto. ¿Sí? Entonces sé que C vale I menos T de I. ¿Estamos de acuerdo? Vamos entonces a lo otro. Me dice de que X' con respecto a es mayor a 0, menor a 0, perfecto. Esto está entre 0 y 1, esto está entre 0 y 1, esto está mayor a 0, bla, bla, bla. Listo, nada más me dice, ¿no? Listo, no me dice nada más. Ajá. Nada, listo. Entonces, la única, digamos, cosa que va a sufrir este sistemita es sacar todo esto que está acá. Esto lo vamos a eliminar y vamos a copiar todo esto que está acá. Eso digamos que sería la primera parte, ¿sí? Sí. Ahí. Entonces sería todo esto que está acá ahora reemplazando I sub D. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Entonces ya una vez que reemplazamos todo, lo más importante es ver quiénes son las variables endógenas y quiénes son las variables exógenas. Entonces, vamos entonces a ver las variables endógenas, ¿sí? ¿A alguien se le ocurre cuál podrían ser las variables endógenas o cuáles son las variables endógenas más conocidas dado un modelo, aunque ni siquiera te dice cuál es el modelo, ¿verdad? Pero miren, fíjense bien lo que dice acá. Eh, plantear y analizar las condiciones que deben cumplirse para expresar las soluciones de equilibrio en forma implícita. Bueno, eso sería teoría, ¿sí? Acuérdense que dentro de lo que serían las funciones implícitas es que cuando vos tenés un equilibrio, que en el equilibrio se cumpla, que valga cero, que las funciones sean diferenciables y derivables hasta la segunda derivada, ¿sí? Todos esos requisitos que están acá en el apunte este, ¿sí? Y fíjense bien que ya le estás dando qué cosa. Le estás dando aunque no se los dicen, fíjense bien cuáles son las variables endógenas acá, que no se la está diciendo, porque dice expresar las funciones implícitas de I, R y E'. ¿Se entiende? Entonces acá ya le está diciendo que I, R y E son las variables como endógenas. ¿Se entiende? Las endógenas entonces, ¿quiénes son? I, E y R. Vuelvo a repetir, ¿por qué? Porque siempre las variables endógenas están en función de las variables exógenas. ¿Y acá qué te dice? Fíjate. Expresar las funciones implícitas de I, que depende de lo demás, R, que depende de lo demás, y E, que depende de lo demás. ¿Sí? Entonces ya sabemos que las variables endógenas son esas que está ahí. Bueno, ¿quiénes serían en este caso las variables exógenas? ¿Alguien sabe cuáles serían las variables exógenas? ¿Alguien me podría decir cuáles son las exógenas? Exactamente, Félix, endógenas en equilibrio, exactamente, exactamente. Porque en realidad nunca vamos a poder ver el equilibrio, eso es lo que me faltó decir, nunca vamos a poder ver el equilibrio, pero en realidad son I, E y R en el equilibrio, ¿sí? Vamos a ponerle después estrellita. ¿Sí? G0, muy bien. G0 es una variable endógena. Otra variable endógena, ¿cuál podría ser? Por ejemplo, esta que está acá, M de 0. M de 0 de S es otra variable exógena. ¿Cuál otra más puede ser que no está con sub 0? Exactamente, muy bien, Félix. Otra más que vean que sea exógena. Muy bien. R de W. ¿Sí? Es otra variable exógena. Entonces, las variables endógenas, en general, cuando te piden una derivada parcial de una endógena con respecto a una exógena, ya te está diciendo, mira, estas son las endógenas, estas son las exógenas. ¿Sí? Muchas veces en los parciales te van a dar los datos, otras veces no te van a dar los datos. ¿Se entiende? Vamos entonces con esta. Bueno, listo, vamos con estas variables. Lo primero que yo tengo que hacer es ver qué me pide el ejercicio. Fíjense qué me pide. Me pide calcular la derivada parcial de I estrella, o sea, la derivada parcial de una endógena con respecto a quién? A una exógena, quien es G sub 0. Y me pide la derivada parcial de una endógena con respecto a quién? Con respecto a una exógena MDS. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Entonces vamos a calcular esa que está ahí. ¿Sí?
El primer paso que tenemos que hacer, como yo ya les dije, el primer paso que tenemos que hacer es pasar todo este choclo que tenemos que está acá para el otro lado, o sea, para la izquierda, o bien para la derecha. Pero si pasan una ecuación para la izquierda, otra para la derecha, le va a quedar todo un choclo. Tienen que pasar todo lo que es una ecuación para el lado izquierdo o para el lado derecho. En este caso voy a pasarlo para el lado izquierdo todo, ¿sí? Me va a quedar lo siguiente. Vamos a ver cómo me va a quedar, ¿sí? Me va a quedar I, ¿sí? Menos C, que depende de quién. De I menos T, que depende de quién. De I también, ¿sí? Menos I, que depende de R. Menos G0, porque estoy pasando todo negativo, menos X de E, más M, que depende de I y depende de E, igual a 0. Esto sería, digamos, el primer paso que tenemos que hacer para empezar a hacer la función implícita, ¿verdad? Sistema de ecuaciones en formas implícitas, ¿sí? Ahí está bien, perfecto. Acá está negativo, 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 positivo, muy bien. Vamos con el otro que te queda, ¿cómo te queda? L con respecto a R, así LR, menos M de 0S igual a 0. Y lo otro ya está, digamos, despejado, ¿verdad? Esto ya está despejado. Vamos a copiar acá. Más o menos por ahí. Borramos esto acá. Y acá, digamos, hacemos el sistemita de ecuaciones en forma implícita. Acá te queda, perdón, igual a 0, ¿verdad? Dice Félix, yo despejé X de E, ¿sí? Y lo reemplacé en Y, y lo reemplacé en Y, para tener dos ecuaciones. Eh, a ver, para tener un sistema de dos ecuaciones nomás y se me cancelaron los M de I, E. Claramente se va a cancelar porque, claro, se va a quedar, claro. No se va a cancelar, creo, ¿eh? Va a aparecer 2. Bueno, la pregunta que nos estamos haciendo es, ¿por qué no? O sea, a ver, fíjate bien, ¿eh? Fíjate bien lo siguiente, claro, ¿se puede hacer eso? Sí se puede hacer eso, pero ¿sabes lo que pasa? ¿Vos lo llegaste a terminar, Félix? Porque lo que te va a pasar acá es que te va a quedar un sistema que va a ser un sistema compatible, puede ser que te quede indeterminado. Tendría que verlo todo, ¿sí? No sé si lo terminaste de hacer todo completo, si te dio... Ah, perfecto, perfecto. Lo más probable es que te quede un sistema compatible indeterminado. Tendría que verlo todo, pero no estaría mal matemáticamente. Podrías hacer eso porque es una igualdad, no se reemplazás y ya está. Pero claramente te va a quedar todo un choque, o te va a quedar muy largo la matriz. ¿Sí? Vamos a ver, puede ser que sí. Vamos entonces a hacer lo siguiente. Lo primero, o mejor dicho, el segundo paso que tienen que hacer ustedes no es hacer lo que habíamos dicho, no es hacer lo que habíamos dicho con respecto a diferenciar. ¿Por qué? Porque fíjense acá, ¿cuántas variables endógenas tenemos? Tenemos 3, o sea, que hay una variable que depende de 3 endógenas, 3 exógenas, G0, M de 0, de S, y también depende de quién, de RW. ¿Quién más depende de esto? También E. E depende de las mismas. ¿Y quién más? Y R depende de las mismas. Entonces lo que me está pidiendo el ejercicio es, mira, la variable I con respecto a G0, o sea, con respecto a esta que está acá, me está pidiendo la derivada parcial de I estrella con respecto a G0. ¿Es parcial? Sí, porque es una función de cosas. Ahora me está pidiendo la de E,
¿sí? La derivada parcial de E con respecto a quién? A M de 0, ¿sí? Entonces, a la hora de diferenciar, de hacer todo ese choclo grande, chicos, le va a quedar muy, muy grande. Así que no hagan eso que está ahí. Yo les voy a dar un método un poco más fácil, es como ir directamente al grano para que no tengan que pasar por todo esto. ¿Sí? Entonces, el segundo paso es, digamos, hallar el jacobiano. Hallar el jacobiano. Porque el jacobiano, para todos los sistemitas que vamos a poner, van a ser totalmente iguales, jacobiano, ¿sí? Bueno, ¿cuál es el jacobiano para un tipo de sistema un poco re grande? ¿Sí? Vamos entonces a nombrarlo. El jacobiano es igual a... sí, el jacobiano es igual a ¿qué cosa? Vamos acá. Vamos con el jacobiano grande, ¿sí? Vamos a llamar a esta función que está acá f puntito. ¿Por qué puse f puntito igual a 0? ¿O por qué pongo f puntito igual a 0? Porque f depende de varias variables, de i, de e, de r, de g, de m y de rw. Exactamente, exactamente. Emma, siempre asumimos entonces cuando hacemos que todas las endo dependen de todas las exo, o sea, todas las exo. Exactamente, siempre, siempre, siempre pasa eso, siempre pasa eso. Que las endógenas son función de las exógenas, ¿se entiende? Entonces, fíjense lo siguiente, y lo voy a poner acá, fíjense. No lo voy a escribir así para que no genere, digamos, confusión. Esta f que yo estoy poniendo acá, que lo voy a borrar ahora, la función f grande, que es la primera esta que está acá, ¿sí? No se equivoquen, porque la función f de quién depende. ¿Depende de quién? De i, de e, de r, de g0, de m de s0, de r de w. O sea, depende de 6 variables. ¿De quién depende la función g? Que le voy a llamar que es esta que está acá. Esta es la función g. ¿De quién depende? De las mismas variables, por eso lo pongo puntito, porque ya sé que son las mismas variables. Y vamos a ponerle a última ecuación, que es esta que está acá, lo voy a llamar h, que depende de todas esas mismas variables que f. ¿Se entiende? Entonces, el jacobiano que voy a poner acá, lo voy a poner así. Está conformada por quién? Por f' con respecto a quién? A la variable, a la primera variable endógena que vamos a llamar, no sé, por ejemplo, i. O sea, con respecto a i. Acá, ¿qué vamos a poner? F' con respecto a quién? A la otra variable endógena, que es e. Y f' con respecto a la otra variable endógena, que es r. ¿Sí? Listo, acá en la segunda fila, ¿quién sería? Bueno, va a poder G' con respecto a I, acá G' con respecto a E y G' con respecto a R. Acá ¿qué ponemos? H' con respecto a I y H' con respecto a E y acá H' con respecto a R. ¿Se entiende? De esa forma se arma el jacobiano. Recuerden que son 3 variables. Fíjense que es importante eso que está acá. Son 3 variables endógenas, ¿sí? Con 3 ecuaciones. Si hubiera tenido 3 variables endógenas con 2 ecuaciones, este sistema lo más probable es que no se vaya a poder resolver. La pregunta es ¿por qué? Porque, vuelvo a repetir, sería 3 variables, 2 ecuaciones. ¿Se acuerdan cuando tenían eso que está ahí en álgebra? Que era un sistema en general, un sistema compatible indeterminado. ¿Se entiende? Tiene más variables que ecuaciones. Entonces acá va a pasar lo mismo, ¿sí? Y acá voy a exigir que la derivada parcial, mejor dicho, acá voy a exigir también lo mismo, que el determinante del jacobiano sea distinto de 0. ¿Sí? Entonces vamos a por nuestro jacobiano, ¿sí? Vamos por nuestro jacobiano. Vamos a ver quién es nuestro jacobiano. Bueno, nuestro jacobiano va a ser quién. Vamos acá. Es la derivada con respecto a i. Vamos entonces acá. Primera ecuación, que es esta que está acá, que voy a marcar. ¿Cuál es la derivada parcial de f con respecto a i? ¿Alguien se da cuenta cuál es?
creo que es muy grande como para decirla por micrófono, ¿verdad? Es un poco complicada, ¿verdad? Bueno, ¿cómo lo hacemos? Vamos entonces con esta primera, ¿sí? Voy a agarrar esto que está acá, fíjense, ¿eh? Porque esta es un poco más picante, no porque sea mucho más difícil, sino porque es mucho más larga, ¿sí? ¿Sí? Voy a agarrar esta. Voy a copiarlo en otro Paint. Bueno, recuerden que esto que está acá, ¿quién es? Esto que está acá es mi F grande, ¿verdad? Vuelvo a repetir, este es mi F grande. F puntito grande, ¿sí? Es mi variable que depende exactamente, va por ahí, muy bien, Félix. Pero fíjate bien lo que va a pasar. Vamos con F' con respecto a I. ¿Quién es F' con respecto a I? Acá me queda 1 porque acá es 1. Entonces me queda 1 menos, ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer acá? Acá tengo que tener mucho, pero mucho cuidado. ¿Por qué? Porque C depende de I y depende de T de I. ¿Se entiende? Entonces acá voy a tener que hacer la regla de la cadena. ¿Cuál es la regla de la cadena que voy a hacer? Voy a hacer C' con respecto a I por lo de adentro derivado, que sería ¿quién? 1 menos lo de adentro derivado con respecto a I. ¿Se entiende? ¿Alguien no me siguió con esta derivada o todos me siguieron con esta derivada? ¿Alguien no me siguió? Así la explico otra vez. ¿Entendiste el segundo? ¿Todos los demás entendieron o más o menos? Dale. ¿Qué más no entendió? Bueno, le explico otra vez. Perfecto, perfecto, le explico otra vez. No hay problema. ¿Sí? Vamos a borrar esto que está acá. Perfecto. Vamos con un color amarillo, un color verde, ¿sí? Entonces, fíjense, escuchen lo que les voy a decir. C, ¿de quién depende? C depende de todo esto que está acá. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿se acuerdan cuando ustedes tenían una función y adentro de esa función tenían otra función? Hacían la regla de la cadena, o sea, en otras palabras, hacen, por ejemplo, así. F que depende de G que depende de X. Entonces, para derivar esto que está acá, ¿cómo hacían? F' con respecto a quién? Bueno, a X. ¿Por quién? G' con respecto a X. O sea, voy desde afuera hacia adentro. Lo mismo voy a hacer acá. Fíjense lo que voy a hacer acá. ¿Cuál es la derivada con respecto a, o sea, con respecto a I acá en la C? ¿Cómo te va a quedar? Va a ser C' con respecto a I por la derivada de lo de adentro que tenemos dentro de lo que sería toda esta función que es una función compuesta. ¿Y cómo es la derivada de toda esa función compuesta? ¿Cómo es la derivada? Va a ser como 1 menos, porque con respecto a i, ¿qué sería acá? 1, que está acá, menos t' con respecto a i. Creo que esa es la más complicada. Fíjense, acá vamos a ver en el resultado para que ustedes lo vean. ¿Sí? Creo que no sé si lo resuelve. A ver. Acá está, fíjense, miren. ¿Vieron esto que está acá? ¿Todos ven esto que está acá? Esta derivada. Esta derivada es lo que yo acabo de hacer. Fíjense cómo es.
Creo que nadie me entendió esa derivada, cómo se hace, ¿verdad? Dígame la verdad y lo vuelvo a explicar, no tengo drama yo. Los demás, ¿qué onda? Yo entendí ahora, bien, se deriva con respecto a I. Pero ¿entendiste a Miel? Lo vuelvo a repetir una vez más, tranquilo, ¿eh? No pasa nada. Así lo vuelvo a hacer de una forma más didáctica para que lo entiendan bien. ¿Querés que lo repita otra vez? Una vez más. ¿Los demás lo entendieron? Por mí se entendió seguro, ¿no? Porque lo que estoy haciendo es C' con respecto a I. Perfecto. Por lo de adentro derivado, que lo de adentro derivado es 1 menos la derivada de lo de adentro de lo que sería T, que ¿quién es? T' con respecto a I, ¿verdad? Entonces acá estaría, eso que está acá. ¿Sí? Bueno, esperen acá, listo. Genial. Entonces esto sería con respecto a I y ninguna más, no, no, faltaría más M' con respecto a I, ¿verdad? Que creo que no lo tiene acá. Ah, sí lo tiene acá. Fíjense, esa sería toda la derivada de I. Es súper grande, ¿sí? Perfecto, genial. Ya tenemos esta primera, que la vamos a marcar acá. ¿Sí? Entonces escríbanla y guárdenla de esta forma, ¿sí? Bueno, ¿qué nos está pidiendo entonces ahora? Lo que nos está pidiendo es f', pero con respecto a la otra variable endógena, que ¿quién es? La otra la variable endógena es e. Entonces voy a hacer f' con respecto a e. Bueno, sígame, a ver. ¿Quién es f' con respecto a e? Es menos x' con respecto a e, que es esta que está acá, es la única que tiene e, no, no es la única, más m' con respecto a e, porque m depende de i y depende de e, ¿verdad? Entonces, esta sería la otra. La que necesito es la otra, esta que está acá. ¿Quién más necesito entonces? F', F' con respecto a R. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿quién es F' con respecto a R? Bueno, esto sería 0, 0, acá sería menos I' con respecto a R. Y nada más. ¿Sí? Entonces, esta es la tercera. Perfecto. Bueno, ¿qué más tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es esta que está acá. Vamos con esta que está acá, que es esta función, esta ecuación, perdón. Vamos con esta que está acá. Entonces, recuerden qué tenemos que hacer o cómo se llama esta función. Esta función se llama, ahora se llama g puntito, o ecuación, perdón, g puntito. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, g' con respecto a quién ahí. ¿Quién sería? L' con respecto a i, listo. ¿Quién es g' con respecto a la segunda variable endógena? Con respecto a e, ¿cuánto sería? 0. G' con respecto a R, ¿cuándo sería? L' con respecto a R. ¿Todos me van siguiendo o alguien se perdió? Así sigo. ¿Joya? ¿Todos los demás me siguen entonces o más o menos? ¿Sí? Igual va a quedar grabado, quédense tranquilos que lo van a ver y se va a entender bastante bien, creo yo. Bueno, esas son las derivadas parciales, digamos, de esta función g. ¿Sí? Ahora me falta la última función, o ecuación, perdón si me equivoco, que es esta que está acá. Que ¿cómo la llamamos a esa ecuación? A esa ecuación le llamamos h, ¿no? H puntito, porque h depende de varias variables, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos acá? H' con respecto a i, que sería ¿quién? Menos m' con respecto a i, y nada más. La segunda, h' con respecto a e. ¿Quién es h' con respecto a e? X' con respecto a e, menos m' con respecto a e. ¿Sí? Y ahí quedó. H' con respecto a R. ¿Quién es? Es
K' con respecto a R, ¿verdad? Porque solamente la única que depende de R es K, nadie más, ¿sí? Bueno, con todos estos insumos, ahora sí puedo armar mi jacobiano. Vamos entonces a armar nuestro jacobiano, ¿sí? Nuestro jacobiano nos va a quedar todo un choclo enorme, ¿verdad? Vamos entonces con el jacobiano. Jacobiano acá. Vamos a poner acá. Bueno, jacobiano acá. Vamos a poner jacobiano acá. Jacobiano, ¿sí? Vamos a hacer, digamos, el determinante jacobiano directamente para poner el determinante, ¿sí? Entonces el determinante me va a quedar así. Acá me va a quedar todo este choclo que está acá. ¿Sí? Perfecto. En la segunda columna yo elegí poner I, E y R, o sea, en ese orden. Tranquilamente lo puedo hacer en el orden que yo quiero, ¿sí? ¿Sí? Perfecto. Y ahora la última, que es esta que está acá, que iría acá, ¿sí? Perfecto. Una vez que tenemos esto, en la segunda columna voy a poner ¿qué cosa? Esto que está acá. En la segunda fila, perdón, acá. Y acá voy a poner lo último, que es todo esto que está acá. 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 Y acá me faltó con respecto a R, ¿no? Escribir no lo escribí con respecto a R. Bueno, voy a copiar acá. Y después lo voy a poner acá. Con respecto a R. Acá tengo que borrar toda esta parte, qué bobo. Qué bolú. Qué bolú. Acá. Esto que está acá. Igual les va a quedar en la grabación bien así. Esto lo voy a borrar porque esto no lo necesito. Sí, esto no lo necesito yo. Y acá lo que tengo que hacer es ponerle el palito del determinante acá. Y ya está. Todos entendieron, chicos, lo que dicen es, digamos, es acomodar nada más. Todos entendieron que acomodé nada más. ¿Alguien no entendió esta parte? Sí, no, creo que todos entendieron esta parte. ¿Sí? Perfecto. Es solamente acomodar en coso. Ojo, yo puedo poner en la primera columna las E, en la segunda las R, en la tercera las, como yo quiero, de hecho, puedo hacer, pero no puedo mezclar todas. No puedo poner en la primera fila, primera columna la I, en la segunda una E, no. Tiene que ser primera fila la que yo quiero, la segunda fila la otra que yo quiero y la tercera tiene que ser la otra que queda, toda en la misma columna, si no todo te va a salir mal, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el determinante de esto que está acá? Bueno, el determinante de todo esto que está acá es, digamos, sacar una fila, o sea, verlo por alguna fila o por alguna columna. Si vamos entonces a calcular el determinante de esto que está acá, lo que yo les voy a decir es que ya queda un minuto, así que voy a generar un link más y terminamos con este ejercicio directamente. ¿Les parece? Ahora les mando el link, ¿sí? Ahora les mando el link por el WhatsApp.
Exactamente, exactamente. Segundo, llegás a hacer el diferencial, está bien, vas a todo joya, pero llegás a hacer, te queda toda una hoja apaisada, dos hojas apaisadas, todo esto. Y suponiendo que lo haces con letra más o menos que se vea, te queda todo grande, entonces no es óptimo, ¿sí? Entonces lo primero que tenemos que hacer, yo lo hice. Félix, contales cómo me quedó enorme. Por eso mismo solamente cuando tienen dos endógenas y una exógena, háganlo como les dije que es súper mecánico. Ahora, si son tres exógenas y tres endógenas, olvídense. Exactamente. Bueno, sí, sí, obviamente, tardás mucho más porque en realidad lo que va a importar solamente son algunas, ¿se entiende? Entonces, ahora les mando el link, ¿sí, chicos? Ahora les mando el link para terminar con ese ejercicio. No, no vas a poder, Félix, no vas a poder, ¿sabes por qué? Porque te va a quedar una matriz rectangular. Y ahí tenés tres incógnitas con dos ecuaciones. Así que por eso te estaba diciendo, ¿viste? Ya más o menos me... Exactamente. Entonces no te va a dar, porque no va a ser un sistema compatible, seguramente. Sí, ahora les mando el link, chicos, ¿eh? Ahora se desconecta seguramente y les mando el link.